Problema 6 de la guía de propuestos, en donde nos piden calcular campo eléctrico para todo punto del espacio, pero para una cáscara esférica de radio R que está cargada con una densidad superficial uniforme de carga sigma, donde ahora esa sigma hace que la carga total sobre esa cáscara sea de este valor. Claro, este problema ustedes pensarán se puede resolver muy fácilmente por la ley de Gauss o mediante la ley de Gauss. Recordemos que la ley de Gauss tiene un bonus track, como me gusta llamarlo a mí, por el cual en aquellos casos donde el campo eléctrico es constante en módulo, dirección y sentido respecto de una cierta área, entonces de esa manera nos permite a nosotros calcular en forma muy elegante campos eléctricos. Pero esos campos eléctricos que se resuelven de esa manera no son muchos y son de algunas distribuciones eléctricas muy simples: la carga puntual, la esfera, la línea infinita, el cilindro, el plano. No hay muchas más. Y en general, si uno no conoce cómo son las líneas de campo eléctrico que quiere encontrar, menos va a poder proponer una área cerrada a través de la cual ese campo eléctrico se mantenga constante desde todo punto de vista. Bueno, en este pequeño video lo que quiero compartir con ustedes es la resolución, cómo encontrar el campo eléctrico de una cáscara esférica, pero sin usar ley de Gauss, ¿sí? por, por un proceso de integración, de superposición específico. El ejercicio además nos plantea que podemos considerar nuestro cascarón esférico como la superposición de infinitos anillos, como los del perfil, que vamos a ver, es este que está aquí. Es decir, en lugar de ser una esfera, pensarla en términos de anillitos de radio nulo que pasan a un valor máximo para finalmente achicarse nuevamente hasta la nulidad, y considerar que uno está parado en este punto A y quiere saber cuánto vale el campo eléctrico cuando yo esté por aquí o cuando esté por aquí. Y además sugiere, para ya ensombreciendo un poco más, entre comillas ensombreciendo, sugiere que se haga en el proceso de integración este cambio de variables, que se tome la cantidad R mayúscula al cuadrado, que es el radio de la esfera, más R minúscula, que es la distancia desde el centro al punto de interés al cuadrado, menos 2 veces R por R chica por el coseno de tita, donde tita será el ángulo subtendido entre el centro de la esfera y el anillo en cada uno de los casos en donde yo esté considerando la integración. Vamos a tratar de ver esto de una manera un poco más tridimensional, con lo cual vamos a saltar a otro entorno. Bueno, supongamos una esfera tridimensional, supongamos que esto es una cáscara que está cargada. Lo que el ejercicio nos está pidiendo en realidad es que supongamos a esta esfera como en realidad la suma de un montón de pequeñas fetas, si se quieren, de esfera, como lo que estamos tratando de ver aquí en 3 dimensiones. Entonces, si eso funciona bien, nuestro problema va a parecerse a algo así, donde tendremos la esfera en azul y en rojo sería un diferencial de esa esfera, pero ese diferencial de esfera en realidad, a ver si lo podemos sacar de contexto, sería o se vería tridimensionalmente como esto que está marcado aquí. Esto parece ser una cinta, en realidad esto tiene un cierto arco aquí, porque es un diferencial de esfera, pero si este espesor, si este ancho, perdón, se puede hacer lo suficientemente pequeño, diferencial, idealmente, pues entonces esto se va a parecer a un anillo cargado, y nosotros sabemos cuál es el campo eléctrico de un anillo cargado. ¿Cómo va a quedar finalmente el problema? Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuestra esfera ahora, descompuesta en diferenciales de anillos, se va a ver como esto que está aquí. Si yo lo quiero ver desde algún lugar, me parece una esfera, pero en realidad ahora esta esfera se dividió en este caso creo que son 12 anillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anillos.
que no son diferenciales, pero bueno, a los fines demostrativos creo que ayudan bastante bien. Entonces, ahora el gran problema va a ser, por ejemplo, situarnos en este caso de aquí, ¿eh? Y tratar de ver si nosotros, estando parados en algún lugar por fuera del arreglo o eh, dentro, ¿cómo podemos hacer para encontrar el campo eléctrico total superponiendo los campos eléctricos de cada uno de estos anillos cargados con una cierta carga uniforme que tendrá que ver con la sigma que tenga toda la cáscara y que ya nosotros hemos calculado previamente? Bueno, en la página de la cátedra, en la sección de ejercicios adicionales, vemos que tenemos aquí el campo de una esfera por integración. Está resuelto completo. Yo me voy a referir a ese archivo, ustedes lo pueden descargar y lo voy a comentar brevemente para que podamos ver dónde está lo importante de esto. Y otra cosa, el aporte y la fortaleza de este método. Entonces, con la idea en mente de que una esfera, un cascarón mejor dicho, se puede descomponer en un montón de diferenciales, como quien está rebanando esta esfera, y ahora pensando que esto que está aquí, este diferencial de esfera, se parece a un anillo cargado, recordando eso, entonces planteamos, el campo eléctrico generado por un anillo es la forma K por Q, por la carga del anillo, dividido el radio del anillo, más la distancia a la cual yo me encuentro del anillo, siempre hablando desde el eje de ese anillo. Todo eso cuadrado cuadrado elevado a la 3 medios. Ahora, eso es válido para un anillo simple. Si ese anillo en realidad es un diferencial de esfera, tiene una carga a lo largo de él, que es en realidad un diferencial de carga desde la esfera. Por tanto, ahora la expresión que voy a encontrar será un diferencial del campo eléctrico total de la esfera y será igual a la expresión de la del anillo, donde la diferenciación va a estar en la carga. Este diferencial de carga que está aquí, este sería el paso cero. Donde ahora vemos que A sería el radio del anillo, es esta dimensión que está aquí. X sería, atención, la distancia desde el plano donde se encuentra el anillo al punto en cuestión, en este caso A. Y diferencial de carga, vamos a tener que deducirlo de alguna manera como algo ligado a la sigma, que es el único dato que tenemos, la densidad superficial de carga de este cascarón. Entonces, en esencia lo que hace falta ver aquí es lo siguiente. Por un lado, si A es el radio del anillo, si A es el radio de este anillo, del anillo iésimo, si quieren, fíjense, estos anillos van a ir comenzando siendo un punto aquí, van a ir creciendo hasta ser máximos cuando estemos justo en el centro de la esfera, y luego va a quedar la otra mitad de la esfera hasta llegar al último punto. Bueno, pues da la casualidad que, si ustedes se fijan, si este es el ángulo tita, la proyección de este radio, que es el radio de la esfera, R grande, a través del seno del ángulo tita nos da A. De hecho, A es R por el seno de tita, sería la ecuación número 1. A su vez, fíjense que la distancia X, que es la distancia comprendida desde este punto hasta el punto en cuestión, debería ser D, lo que vamos a llamar D mayúscula, la distancia del centro de la esfera al punto en cuestión, menos este cachito que está acá, que lo llamamos B larga. Este cachito que está acá sería la proyección del radio con el coseno del ángulo. Por lo tanto, entonces, X es D menos B larga, pero B es radio por coseno de tita. Es decir que entonces la posición X, que yo la necesito para reemplazar aquí, va a ser la distancia D menos R, que es el radio de la esfera, por el coseno de tita. Y el coseno de tita será aquel ángulo correlacionado con el anillo o el diferencial de esfera iésimo. Veamos un poco más en detalle, esto sería preliminar. Vamos a ver un poco más en detalle cómo es este anillo. Acá está un poquitito más exagerado. Fíjense, el anillo en realidad, si es efectivamente de espesor diferencial, esta distancia no me intervenís mucho, pero para ser prolijos, tenemos que ver que este anillo en realidad es como una cinta. Es una cinta que tiene un arco aquí. Entonces, el área
el área de esta sombra, que es el anillito ese que les mostraba antes en el entorno tridimensional, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, pues una propuesta sería 2pi por A. 2pi por A sería el perímetro de ese anillo, la circunferencia, 2pi por A, donde A sería el radio de ese anillo, por este diferencial de S que sería el espesor de ese anillo. Pero este diferencial de S está ligado a través del radio y el ángulo. ¿Por qué? Porque aquí habría una relación. Este DS, este pedacito de arco, tendría que ser igual al radio por un pequeño diferencial de ángulo, donde el diferencial de ángulo va a ir, si ustedes pudieran ver acá, dos radios, sería la abertura de este radio, no es este ángulo tita, sino sería el diferencial de tita para abarcar desde este punto hasta este punto. Entonces, ese diferencial de arco sería R por diferencial de ángulo. Si reemplazamos entonces aquí, nos queda que el diferencial de área de este anillo sería 2pi por A, que en realidad es R por el seno de tita, y el diferencial de algo que es R por el diferencial de tita. Entonces 2pi por R por el seno de tita por R otra vez por diferencial de tita. Reacomodando, nos queda 2pi por R cuadrado por seno de tita diferencial de tita. Ahora, diferencial de carga va a ser igual a sigma por diferencial de área, es decir, toda el área toda la carga que tenga este anillito será sigma, que es la densidad de toda la esfera, por este diferencial de área que acabamos de plantear. Por lo tanto, el diferencial de carga, toda la carga de este anillo diferencial y ésimo, será igual a 2pi por sigma por r cuadrado por el seno de tita diferencial tita, sería nuestra ecuación 3. Si ahora reemplazamos todo lo anterior en esta expresión, es decir, reemplazamos lo que es X, lo que es diferencial de carga, llegamos a esta expresión, que la dejo aquí para que ustedes pongan pausa y se convenzan de que reemplazando esta expresión de diferencial de carga acá y reemplazando lo que vale A y alguna otra cosa más que no estoy viendo ahora, llegamos a esta expresión. Ahora es donde entra en juego ese cambio de variables que habían propuesto en el ejercicio, según el cual la cantidad r cuadrado más d cuadrado menos 2rd por coseno de tita debería ser igual a una tal variable llamada u cuadrado. Ese es el cambio de variable. Esto ignórenlo. Esto sería un recordatorio nada más. La cuestión es que si esto es así, entonces u, la variable que me interesa, será la raíz de r cuadrado más d cuadrado menos 2rd coseno de tita. Si diferencio ahora esta variable para poder hacer el cambio apropiado, nos queda que el diferencial de u será diferencia de esta expresión, es decir, un medio de 1 sobre la raíz de r cuadrado más d cuadrado menos 2rd coseno de tita por la derivada de esta expresión, que nos queda directamente, por supuesto, 2r por d seno de tita diferencial tita. Ahora bien, muy complicada que parece esta expresión, pero en realidad cuando reacomodamos, nos queda que el diferencial u es r por d seno de tita diferencial tita sobre u. Si ahora nosotros hacemos el cambio de variable, esta expresión de aquí nos queda reducida a esta expresión. Si ahora hacemos una multiplicación en ambos miembros por la cantidad d cuadrado, esto a mí me ha llevado varias horas en su momento, lo recuerdo todavía, podemos reacomodar y producto de esa reacomodación, podemos reacomodar y vamos a observar que nos queda, dentro de toda la expresión, nos queda lo que antes habíamos llamado diferencial de u. Por lo tanto, ahora de este paso saltamos directamente a este otro paso, en donde ahora aparece mucho más limpia la expresión, y donde además 2d cuadrado menos 2rd coseno de tita tiene que ver con 1 aquí, tiene que ver con estas equivalencias.
que acá dice ver 1, en realidad este ver 1 lo que es esta expresión que está aquí. Si nosotros abrimos esta expresión y hacemos de nuevo, ahora sumamos y restamos por r cuadrado, nos damos cuenta que aquí implícito está u cuadrado. Por lo tanto, parece ser que en realidad todo este término que está entre corchetes es igual a la cantidad d cuadrado menos r cuadrado más u cuadrado. Entonces, la expresión diferencial de ese anillo iésimo nos queda igual a pi por sigma por el radio de la esfera por la distancia desde el centro de la esfera al punto en cuestión menos el radio de la esfera más esta variable u dividido 4pi epsilon 0 por d cuadrado por u cuadrado. Claro, a esta altura, ¿quién es u? Ahora vamos a ver que esta u no fue elegida porque sí. U en realidad, a poco que lo veamos, convénzanse luego, U es esta distancia, es la distancia del punto A al punto máximo del anillo. Por lo tanto, entre A, X y U hay una relación, porque es un triángulo, rectángulo. Y por eso entonces es que se ha propuesto como variable de integración esta dimensión. Entonces, claro, ahora el problema, ¿cómo va a ser? Va a ser considerar anillos que van desde este primer punto, van creciendo hasta llegar al final, pero a lo largo de toda esa proyección, la variable de integración va a ser u, que va a ser igual. U va a coincidir con esta distancia cuando estemos parados en el anillo primero, va a ir creciendo hasta llegar a este punto cuando lleguemos a la mitad de la esfera, pero va a seguir creciendo para seguir teniendo a los diferentes anillos que forman la segunda hemisfera. Es decir que ahora lo que tenemos que encontrar es en nuestra expresión integral, diferencial, perdón, cuando vayamos a integrar ahora, a integrar, tenemos que definir cuáles son esos límites desde el primer elemento hasta el último. Pero esos límites hay que hacerlos sobre la variable que hemos elegido, u. Resulta ser que esos límites van a ser, para el primer caso, van a ser con u igual a d menos r. ¿Cómo es eso? Volvemos al dibujo original. Cuando estemos en este punto, d, que es esta cantidad, la distancia al centro de la esfera, menos un radio de esfera, nos da la distancia x que nosotros necesitamos, que va a ser coincidente con u cuando tenga que evaluar al primer anillito, que en realidad es un punto. Por lo tanto, el primer elemento va a estar situado a una distancia d menos r. Y el último punto, el otro extremo de integración, va a ser igual a la cantidad d más un radio, que va a ser este punto de aquí. Por lo tanto, la integral va a quedar, fíjense, igual a la integral entre d menos r y d más r de toda esta expresión. Bueno, operando aquí, eso no lo vamos a hacer ahora, salen algunos integrandos, esto es un detalle que no lo vamos a tratar, vuelvo a insistir, pero de toda esta integral, sin hacer ningún desprecio, sin hacer ninguna aproximación extraña, solamente aplicando matemática pura, llegamos a que el campo eléctrico total, si la integración desde la primera de los anillos hasta el último, es igual a sigma por el radio de la esfera al cuadrado sobre epsilon por la cantidad d al cuadrado. Pero si nosotros operamos un poquito, si cambiamos un poquito esto, vamos a dar cuenta que en realidad el campo eléctrico total, cuando estamos en el punto A, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por toda la carga de la esfera sobre d cuadrado. D cuadrado, recordemos, es el radio al centro de la esfera. Y 1 sobre 4pi epsilon 0 es k. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que si yo me paro a un costado de la esfera, el campo eléctrico vale k por q, toda la carga de la esfera, sobre r al cuadrado, como si toda la carga de la esfera estuviese concentrada en el centro de esta esfera. ¿Bien? Aquí tenemos, esta es la expresión del campo eléctrico generado por una esfera o una cáscara cargada con una cierta densidad constante, calculada por integración, por superposición de anillos. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular ahora dentro del cascarón? Hay que repetir todo el análisis anterior, pero ahora nosotros estamos situados, el punto A no está fuera del cascarón, está dentro. Por lo tanto, ahora desde aquí tenemos que ir viendo todos esos anillos, desde el primero que va a quedar a un costado del punto A, vamos a encontrar siempre que hay un anillo que va a estar sobre el punto A, y luego vamos a tener el restante
número de anillos que conforman este modelo de la esfera. Bueno, para hacer simples las cosas, todo hay que repetirlo como en el caso anterior, solo que ahora de nuevo hay que ver cuáles son los límites de integración. Cuando yo esté parado aquí y quiera considerar el primer anillito, la variable de integración u ahora es justamente el radio de la esfera menos lo que ahora llamamos distancia d, porque si yo estoy parado aquí y este va a ser mi anillito, esta va a ser la distancia que me interese. Y esa distancia va a ser r, el radio de la esfera, menos d, definido como es ahora. D sería desde donde yo estoy parado al centro de la esfera, igual que antes. Pero ahora las cantidades han cambiado un poco. Así que el primer punto va a ser r menos d, y cuando yo quiera considerar el último de los puntos, pues lo que voy a tener que tener en cuenta va a ser esta distancia d, más un radio. Por lo tanto, la integral que hay que resolver ahora va a ir desde r menos d a r más d. Repetimos todo el caso y cuando se hace la integral da perfectamente 0. No importa dónde esté ese punto situado A, en cualquier punto donde yo quiera dentro de esta distribución esférica de carga, el campo eléctrico da 0. Resumiendo, acabamos de demostrar que se puede calcular el campo eléctrico de una esfera por integración, por superposición de una cantidad tendiente infinito de anillos, todos alineados por su eje, desde el primero, que es un puntito, pasando por el máximo, que va a ser el que esté justo en la mitad de la esfera, hasta el último, que va a ser un puntito. Hemos aplicado integración, superposición de anillos, y hemos encontrado que el campo eléctrico de la esfera vale K por Q sobre R cuadrado, para puntos situados por fuera de la esfera, y perfectamente 0 para todos los puntos situados en su interior. Bueno, espero que este ejercicio pueda ayudar. La idea de este ejercicio es demostrarnos a nosotros mismos el poder que tiene la matemática y cómo podemos este problema, que es conceptualmente muy simple de entender a través de la ley de Gauss, cómo podemos igualmente acceder a él por integración directa, por superposición de casos inmediatamente anteriores, como era el caso de los anillos.